Durante este proceso nace la clase media. Es en esta etapa cuando aumenta notablemente la población y el nivel de vida, se revolucionan los transportes, tanto marítimos como terrestres, y siguen los progresos técnicos en los medios de producción. Esto permite, por un lado, acercar los mercados tanto internos como externos y al aumentar los niveles de producción. Los aumentos en la productividad, resultado de la revolución industrial, provoca aumentos en la demanda de alimentos y materias primas para la industria. Los países avanzados proveerán de manufacturas y bienes intermedios y de capital a los países periféricos. Los países de la revolución industrial comprarían a los atrasados, es decir los de América Latina entre ellos, alimentos y materias primas necesarias para mantener su nivel de industrialización, así como la creciente demanda de alimentos por sus poblaciones. El sector exportador requiere de inversión en infraestructura, principalmente en vías de comunicación. Además de sistemas financieros y de banca. Para hacer posible la exportación era necesario la disponibilidad de recursos naturales, el tipo de producto de exportación principal y los requerimientos para la producción del principal producto de exportación, insumos y tecnología. También se han introducido nuevas formas de organizar el trabajo y la tecnología, así como el comportamiento de la demanda externa para los principales productos de exportación, para llegar a satisfacer la demanda externa. La inversión extranjera y el traslado de recursos también influyen en el crecimiento del sector exportador. El traslado de recursos se dio vía préstamos a los avances de las economías europeas y Estados Unidos. Al igual que se invirtió en la contratación de trabajadores, internos o migrantes. La inversión pública va ligada al traslado de recursos externos y afecta también el progreso técnico. En primer lugar, constituye una de las bases del avance del capitalismo y la acumulación dentro de los mismos países de la revolución industrial. En segundo lugar, si no se hubieran revolucionado los transportes, no sería posible la exportación de manera fácil. Finalmente, la ideología liberal, la modernización económica no permitieron que los cambios en la ley ocurrieran debido a la idea del liberalismo, ya que se creía que el libre intercambio de productos y recursos en todos los niveles resultaba benéfico para todos los países. Se trató de incentivar y se benefició la inversión extranjera por sobre la nacional, se empleó la productividad y un efecto retroalimentador sobre la inicial acumulación de capital en vías de comunicación. Los países, así como los capitalistas, empresarios y comerciantes del sector, se satisface esencialmente con productos importados. El sector público puede gastar sus ingresos principalmente en el pago del servicio de la deuda, inversión pública, infraestructura para el sector exportador o en los otros sectores económicos, ferrocarriles, caminos, puertos. El aumento en la producción se llevó a cabo principalmente por medios extensivos, añadiendo más tierras cultivables y más hombres para trabajarlas. El crecimiento en los países avanzados se da dentro de un cuadro más grande que incluye el desarrollo, mientras que en los países primarios exportadores se producen economías heterogéneas. Existe mayor demanda de alimentos y materias, consecuencia de la misma revolución industrial y que son necesarias en los países avanzados para continuar su expansión. En 1810, México entra en la Guerra de Independencia y su crecimiento económico cae abrumadoramente, no solo durante el tiempo que duró la lucha, sino por 50 años más debido a la inestabilidad económica, social y política, afectando a todos los sectores económicos del país. A finales de 1870 se observa un crecimiento estable en la economía, de tal manera que el país retoma su ruta de crecimiento de una manera firme y rápida, pero con resultados no deseables en la distribución del ingreso y de la riqueza. Llega Porfirio Díaz a la presidencia del país. Porfirio Díaz propició la creación de un Estado fuerte, orientado a transformar al país en una nación industrializada, por lo que recurrió a medidas como promoción de la inversión, subsidios y exenciones de impuestos, una reforma fiscal, aumentar la recaudación de recursos. Durante el periodo del Porfiriato, el sector servicios sufre una fuerte transformación por dos factores: 1. Nuevas tecnologías que incentivan el sector. 2. La desmesurada privatización de la tierra. El impacto que tuvo en el sector servicios con la llegada de la nueva tecnología, tuvo que ver con que para hacer realidad la industrialización era necesario crear la infraestructura que la propiciara, por lo que se comenzó a atraer inversión para ampliar la red de comunicaciones ya existentes, por ejemplo, el servicio telegráfico, y para introducir tecnología reciente desarrollada, como la telefonía. La construcción de la red ferroviaria permitió la reducción de los costos del transporte y la integración en las redes regionales, aumentando el mercado interno y el comercio. La desmesurada privatización de la tierra, que se debió a que la administración de Díaz redistribuyó de una manera acelerada las tierras federales, estimuló la creación de grandes latifundios, además de provocar el desplazamiento de los indígenas de sus tierras de cultivo. De esta manera,
Los indígenas desposeídos de sus tierras junto con los arrieros, cuyos servicios de traslado fueron sustituidos por el ferrocarril, los artesanos cuyos trabajos fueron desplazados por la llegada de industrias modernas, ocasionaron una emigración masiva hacia la ciudad en busca de empleo. El modelo económico primario exportador llegó a su agotamiento en la década de los años 30 del siglo XX debido a la crisis mundial, conocida como la Gran Depresión. Esta serie de fenómenos llevaron a la disminución de entrada de divisas a México, que se tradujo en una caída de los ingresos del gobierno y en la reducción de las importaciones junto con el descenso de las inversiones y los préstamos extranjeros, provocando consecuencias económicas y políticas, por lo que se crearon nuevos vínculos entre el país y la economía mundial, implicando el fin de dicho modelo económico. Lázaro Cárdenas, 1934-1940, fue donde la reforma agraria alcanzó su máxima expresión, trajo consigo ampliación de la superficie agrícola e impulsó a la producción primaria en general y agrícola en particular. Asimismo, fue en este sexenio presidencial donde se fundó la CTM, Confederación de Trabajadores de México, específicamente en el año de 1936. Manuel Ávila Camacho, 1940-1946, su sexenio fue paralelo al contexto de la Segunda Guerra Mundial. Su mandato inició con ideologías en contra del cardenismo a partir de problemas del experimento colectivista, ya que el problema agrario dividía a los mexicanos, pues esta problemática se explicaba porque los campesinos eran el ganado de la revolución. La CTM logra establecer una nueva relación entre trabajadores y el gobierno. Se gestan condiciones de proceso de industrialización. México aplica tarifas arancelarias. Se da paso a la elaboración de bienes de consumo y se aplica la Ley de Industria de la Transformación, ya que esta ley se emitió a fin de enfrentar el alza de precios nacional para satisfacer el total de la demanda interna. Se abre paso al nacimiento del PRI, Partido Revolucionario Institucional. Y finalmente aquí se reconoce como la primera etapa del modelo de sustitución de importaciones e inicio al famoso milagro mexicano. Miguel Alemán, 1946-1952, conocido también como el cachorro de la revolución, llenó su gabinete de universitarios, y aquí, en este sexenio, arranca propiamente la industrialización por sustitución de importaciones. Se dividieron enormes extensiones de tierra en predios. Hubo cooperación entre clases sociales. Se conoció la etapa civil de la vida mexicana. Dicho presidente junto al PRI crearon nuevos proyectos para la industrialización y el crecimiento económico. Se exportan productos. Hay modernización del país, donde son necesarias, inversiones y obras de riego, creación de carreteras y escuelas. Además, se fomenta el crecimiento agrícola para exportar productos y satisfacer las demandas de la población, así como las importaciones de bienes intermedios y de capital que requería la industrialización. Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958, la primera etapa de la industrialización por sustitución de importaciones finaliza. Se impulsa la producción agropecuaria. Se declaró la devaluación del peso. E inició el desarrollo estabilizador.